Vamos a hacer ahora esas relaciones en el programa de bases de datos. Yo estoy usando Access. Cuando abran el programa, siempre va a tener en memoria, va a recordar cuál fue la última base en la que trabajaron. Entonces, me aparece aquí a la izquierda, Enfermería Anchorena 1, que era la que estaba trabajando, con todas mis tablas en el mismo estado que las dejé la última vez que trabajé. La máquina está lenta porque estoy filmando al mismo tiempo, y acá tengo todas las tablas y los formularios. Si voy abriendo las tablas de a una, veo que están llenas con los datos que le puse. La tabla de enfermeros, la tabla de médicos y la tabla de pacientes. Esto lo puedo tener abierto o cerrado para hacer lo que voy a hacer ahora. Yo lo voy a cerrar todas las tablas y vamos a ir a herramientas de base de datos que está aquí arriba y vamos a buscar relaciones, justamente. Recordemos primero qué tablas queríamos relacionar. Teníamos camas, enfermeres y pacientes. Entonces uno le hace doble clic y la tabla va a aparecer en esa pantalla donde los que están definidos son las columnas, o sea los campos, pero no su contenido. Ahí tengo mis tres tablas y decíamos que los enfermeros eran reconocidos por su legajo, como igual que la jefa. Entonces teníamos que vincular este legajo de acá con el jefe o la jefa porque estaba identificada con su legajo. Hago clic y con el botón apretado lo arrastro hasta llegar a jefe. Me dice, ¿querés relacionar legajo con jefe? Sí, crear. Y eso es lo mismo que mostré la otra entre las columnas en el PowerPoint hace un rato. Tengo que volver a conectar este legajo con cada uno de los enfermeros por turno. Puedo estirar esto de acá. Y cuando lo vuelvo a conectar, me va a preguntar si quiero modificar la relación anterior o establecer una nueva relación. Nosotros queremos establecer nuevas relaciones. No quiero. Y quiero legajo con la enfermera de 14 a 22 y me duplica la tabla de enfermeras, pero la tabla sigue siendo una. Acá me está mostrando que legajo está conectado con este campo, enfermera de 14 a 22, y legajo está con jefe. Hago lo mismo con la enfermera o enfermero en el turno de 6 a 14. No quiero modificar la relación, quiero una nueva relación, crear, y hago lo mismo con legajo con la enfermera, enfermero de 14 a 22. No quiero una nueva relación, crear. Que se vea muchas veces acá no nos tiene que preocupar, sigue siendo la misma tabla que está conectada 4 veces con las camas. Y me faltaba conectar la habitación de acá con la cama, de la tabla de camas con las camas en las que estaban los pacientes. Uso el mismo procedimiento, puedo ir de acá hasta acá o de acá hacia este lado, es lo mismo. Voy a conectar cama con cama. Cama con cama, crear. Y ahora ya tengo vinculadas estas tablas. Le voy a poner un poco más lindo, pero la verdad que no hace falta porque estos vínculos son vínculos lógicos, no vínculos estéticos. Y yo sé que puedo, vía la cama en la que está el paciente, ir al registro de camas y saber quién fue el jefe de área o de piso y quién es la enfermera que atiende a ese paciente en cada uno de los turnos. Una vez que termino de hacer herramienta de relaciones, la puedo cerrar desde acá. ¿Quiere guardar los cambios? Sí. Y lo que hice fue ahora conectar todas las tablas no, esas tres tablas entre sí. Si voy acá y busco relaciones de nuevo, me aparecen conectadas como las había dejado. Y ahora puedo hacer una consulta. Voy a hacer mi primer consulta justamente preguntando qué enfermera atiende a determinado paciente en determinados horarios. Y para eso voy a crear y voy a crear una consulta. Acá voy a usar el asistente para consultas, es más fácil. Le hago doble clic y me dice, bueno, querés hacer una nueva consulta. ¿Qué quieres usar?
asistente, tabla de referencia cruzada, no, el más sencillo. Asistente para consultas sencillas. Y lo que me va a abrir es un diálogo, cuando lo abra, donde me va a decir, bueno, ¿de qué tablas querés preguntar qué? Entonces yo quiero preguntar qué enfermero atendió a determinado paciente, voy a empezar desde paciente y voy a decir, quiero determinado paciente del cual quiero saber la historia clínica, el apellido, el nombre, en qué cama estaba, y de la tabla pacientes no quiero nada más porque lo que quiero saber son quiénes son las enfermeras que lo atienden. Entonces me voy a la tabla de camas y me fijo quiénes son el jefe de enfermeros que atiende en esa cama. Cama ya está puesto, no necesito poner de nuevo. ¿Quién es la enfermera en este turno, la enfermera en este turno, la enfermera en este otro turno? Y me voy a ir a la tabla de enfermeres para sacar los datos de esas enfermeras. El legajo ya me aparece acá, lo que voy a sacar es el apellido, el nombre y, por ejemplo, el número celular, para llamarla y avisarle que pasó algo con el paciente. Puedo poner siguiente, puedo poner finalizar, porque acabo de combinar columnas que están en distintas tablas. Muestra en cada campo de registro, perfecto, finalizar. Y el resultado de la columna es una nueva tabla, que se llama consulta, pero es una tabla como otra, que me dice la historia clínica del paciente, el apellido, el nombre, en qué cama está, quién es el jefe del piso donde está, y qué enfermera lo atendió en cada uno de los turnos con su nombre, me tengo que correr un poquito para acá, su apellido, su nombre y su celular. Fíjense que solo aparecen 4. Eso es porque son las únicas coincidencias que había en la tabla de camas con las camas que había en el internado de los pacientes y con los legajos de enfermero con los que están en la tabla de enfermeros. Entonces puedo saber quiénes atendieron a estos dos pacientes porque son los casos en los que hay coincidencia. Si no hay coincidencia, no aparece ningún resultado. Yo cierro esta y ahora estas tablas de consultas se pueden utilizar también en otras consultas como si fueran otras tablas. Van a estar disponibles también para sacar columnas de ahí. Voy a hacer ahora la consulta de cuánto tiempo está internado cada paciente. Entonces voy a hacer una nueva consulta, crear consulta con el asistente para consulta, sencillas. Voy a usar solo la tabla pacientes y tengo que ver qué campos quiero. Lo que estoy seguro que quiero es la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Puedo tomar más datos como el apellido, el nombre, la historia clínica o simplemente la fecha de ingreso y de egreso. Yo voy a tomar historia clínica, apellido, nombre, fecha de egreso primero, fecha de ingreso después, siguiente, finalizar. Y acá tengo la tabla donde aparece fecha de ingreso, fecha de egreso. Este no se fue, por lo tanto no va a tener duración de la internación. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo usar el generador de expresiones para calcular la diferencia entre las fechas. Entonces, estando situado en mi tabla pacientes consulta 1, le puse el nombre solo, le puedo cambiar el nombre después, le doy a ver, y cuando le doy a ver ahora me aparece un diálogo nuevo que antes no me aparecía. ¿Qué es esto? Me aparecen las columnas y en esta columna vacía, con el botón de derecho le doy, dice generar. Generar es el generador de expresiones y me deja hacer cuentas, por ejemplo, con los datos de la tabla. Entonces voy a poner fecha de egreso haciendo doble clic. Voy a buscar entre las funciones o las expresiones comunes, en operadores voy a usar operadores, y tengo aquí el signo menos, le hago doble clic, fecha de egreso, menos, vuelvo a pacientes tabla consulta 1, fecha de ingreso. Doble clic, y me quedo fecha de egreso menos fecha de ingreso como expresión, digo aceptar, aquí me aparece el nombre de la expresión, cierro esto, me pide grabar los cambios, le digo que sí, y ahora cuando vea pacientes consulta 1 tengo la historia clínica, el apellido, el nombre, la fecha de egreso y la fecha de ingreso
Y la expresión, que es la cuenta fecha de egreso menos fecha de ingreso, me dice la cantidad de días que estuvo internado. Entre el 12 de marzo del 2020 y el 29 de diciembre de 2020 hay 201 días. Y el primero, que todavía no se fue, no me aparece ninguna expresión. Bien, así se usa una consulta por selección y así también una consulta con generador de expresiones. Tendría otra opción, que sería copiarme esta tabla. Antes de haber generado la expresión, me copio las columnas que tengo acá, botón derecho, copiar, llevármelas a un Excel. Abro un libro en blanco y elijo botón derecho, pegar. Son programas compatibles, o de aquí pegar, y me copia la tabla que tengo en la base de datos. Con doble clic se ajusta automáticamente el ancho de la tabla. Y aquí escribir la expresión yo, poner igual lo que dice en fecha de ingreso menos lo que dice en fecha de ingreso. En este caso da un error porque no hay fecha de ingreso, pero si arrastro la fórmula para abajo y le digo que lo que me dé sea no una fecha sino un número, aceptar, los resultados van a ser los mismos que estaba viendo antes. Este es un error, por eso da un número negativo, porque no se egresó, y acá puedo poner duración de la internación. Duración. Y si me la quiero llevar a un informe, será cuestión de darle formato a la tabla. Insisto, este es un error porque no puede calcular esa fórmula, pero aquí sí tenemos 13 días, 18 días, 201 días, y puedo cambiarle el número de decimales con que aparece con estas funciones de aquí. Bien, estas son, si quiero llevarla a un Word, puedo armar mi tabla con el Excel o la puedo armar directamente con la programa de base de datos de Access. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo generar otras expresiones y cómo hacer otras consultas.